Bueno, pues bienvenidos. Como les decía, hoy vamos a tocar algunos temas importantes en cómo revolucionar o cómo transformar el proceso de reclutamiento dentro de sus empresas. Y bueno, para ello, como comentó Magali, me presento, soy Fernanda Romero, soy gerente comercial en Círculo Laboral, empresa y productos de los que les contaré un poquito más adelante en esta sesión. Y bueno, hablando un poquito como antecedente acerca del reclutamiento de personal, como todos sabemos, es un factor clave para el desarrollo de las empresas. Si bien todas las empresas tienen mucho foco y le dan mucha relevancia a muchos procesos, a revolucionarse internamente, a contar con la mejor tecnología, a mejorar tanto sus procesos, por ejemplo, de producción en los casos en los que aplica, nunca debemos olvidar que el personal interno para una empresa sigue siendo lo más importante. Por más que una empresa cuente con las mejores novedades, innovaciones, tecnología, desarrollos, etcétera, si no tiene un personal que esté bien perfilado, bien capacitado y bien comprometido, difícilmente va a poder llegar a tener pues los resultados y alcanzar las metas que cada empresa se está planteando. Y por lo tanto, este reclutamiento cada vez tiene más retos o más desafíos, pues para lograr que este proceso se lleve a cabo de una forma correcta, ¿no? Que se encuentren y se seleccionen esos candidatos que son los más adecuados para cubrir las vacantes que tienen las empresas, pero que al mismo tiempo sea un proceso ágil, que cuente con información, que cuente con datos, para realmente conocer, pues, quién es esa persona que va a estar incorporándose a estas funciones que se están buscando, ¿no? A veces por no contar con esta información se toman decisiones apresuradas o se toman decisiones equivocadas, que pues eso por supuesto que trae repercusiones y consecuencias que pueden ser bastante complicadas para la empresa y que platicaremos un poquito más adelante. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos de la sesión? Vamos a platicar un poquito en cuáles son los retos más comunes en el reclutamiento de personal, cuáles son esas estrategias para mejorar o hacer más eficiente este proceso. También vamos a conversar sobre algunas de las mejores prácticas, pues para mejorar esta parte y cuáles son las repercusiones de no hacerlo y las medidas que pues más se recomienda que actualmente están tomando las empresas para hacer mucho más, como decía, tener un proceso mucho mejor, mucho más estructurado, ágil y con buenos resultados. Entonces, bueno, ¿cuáles son estos retos comunes que se enfrenta una empresa cuando está reclutando personal? Y obviamente todo esto que vamos a hablar es independientemente de cuál sea el giro, cuál sea la industria a la que la empresa pertenezca. Este es un reto que realmente es bastante común entre cualquier tamaño, cualquier giro, cualquier región geográfica, incluso va más allá de México. Son cosas que realmente son bastante comunes entre cualquier tipo de negocio o empresa con la que hablemos. ¿Cuál es el primero? Falta de candidatos calificados, ¿no? Por un lado, las empresas y las áreas de recursos humanos dicen, es que no encuentro a la persona que tenga las habilidades y la experiencia necesarias. Pero por el otro lado, vemos a mucha gente que está buscando empleo y que sabemos que son personas que probablemente tengan pues mucha capacidad, mucho conocimiento y que podrían ser un buen elemento para la empresa. ¿Qué es lo que ocurre aquí? No necesariamente es que no esté el candidato, sino que no está el proceso adecuado para que ambos se encuentren y puedan empezar a conversar y puedan empezar a tener pues una relación en donde probablemente termine en una contratación exitosa para la empresa. Otro de los retos es la parte del tiempo y los costos, ¿no? El proceso de reclutamiento puede ser largo y costoso. A veces, como a todos nos ha pasado, estamos buscando una posición y pasan las semanas, a veces los meses, y la posición sigue vacante. Y obviamente, al seguir vacante, pues obviamente todas sus funciones que tendrían que ir enfocadas en mejorar los resultados de la empresa, pues no las está haciendo nadie o los está haciendo otra persona a quien pues estamos afectando también en su salud y en su clima laboral por estar haciendo funciones que de alguna manera no le corresponderían, ¿no? Entonces, muchas empresas siguen haciendo búsqueda de candidatos a través de publicidad básica, redes sociales o ocupan agencias de empleo, pero esto no necesariamente tiene la eficiencia en tiempos que se está buscando. También está por otro lado los temas de diversidad e inclusión. Hay muchas empresas que están buscando justamente crear o generar un entorno de trabajo que sea inclusivo, que sea diverso e incluso empresas tienen internamente como tal el objetivo de conseguir estas metas, pero esto también puede volverse de pronto un desafío en el proceso de reclutamiento.
Y finalmente toda la gestión y construcción de la marca empleadora, ¿no? Hoy en día todos como trabajadores de alguna manera sí buscamos una empresa que cubra nuestras expectativas. Ya no nada más es la empresa buscando que el candidato cubra sus expectativas, sino que este fenómeno también se da en el sentido contrario. Entonces, hay muchas empresas que de alguna manera no tienen o no tienen la mejor reputación y por lo tanto un candidato puede ser que decida no entrar a trabajar ahí, sobre todo si tiene algunas otras opciones sobre la mesa, ¿no? Entonces, es importante crear una buena reputación como marca empleadora que haga que se atraigan buenos talentos, que se atraigan candidatos calificados y sobre todo que cuando ingresen, pues permanezcan por un buen tiempo dentro de la empresa. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las estrategias pues para mejorar y evitar o afrontar esos retos que mencioné anteriormente? Pues lo primero es utilizar la tecnología, ¿no? Si bien hay procesos que no podemos del todo quitar esta parte personal, es decir, nunca se va a poder eliminar una entrevista, ¿no? Que hagamos con el candidato. Pero sí, por ejemplo, hay bastantes empresas que se están apoyando de la inteligencia artificial al menos para lograr esos primeros filtros o esos primeros escalones, para ya después empezar a trabajar ya de una manera más personal con los últimos candidatos o los candidatos más calificados, ¿no? También hay sistemas como los ATS que permiten dar un seguimiento mucho más adecuado y mucho más puntual y tener una comunicación más adecuada con el candidato. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con evaluaciones o estudios socioeconómicos digitales que de alguna manera puedan ayudar a automatizar, agilizar el proceso y sobre todo a dar información mucho más certera del candidato. Información que muchas veces no podemos detectar solamente con una entrevista, incluso con varias de ellas hay información que no alcanzamos a detectar ahí. Por otro lado, es importante tener una estrategia como marca empleadora, que eso ya lo comenté previamente, que sea una marca en donde la gente realmente quiera entrar, donde realmente quiera trabajar. Y esto muchas veces lo vemos como algo que solamente corresponde a esas grandes empresas muy conocidas en donde todo el mundo quiere trabajar, pero no necesariamente es así. Pueden ser empresas pues de otros perfiles, probablemente empresas más pequeñas, menos conocidas, pero que de todas maneras tengan estrategias para que la persona desde que esté en su proceso de selección se sienta cómoda, se sienta segura y sepa que es una empresa en donde la cultura y sus propias expectativas personales y profesionales van a tener un buen o van a empatar de manera correcta y sea un lugar en donde esta persona quiera trabajar y desee comprometerse por un mediano o un largo plazo. Obviamente suena obvio, pero hay muchas empresas que aún no lo hacen, que es toda la parte de utilizar redes sociales y canales adecuados de comunicación, sobre todo para pues promocionar oportunidades laborales, atraer candidatos y en muchas ocasiones esto funciona junto con otras herramientas como un buen primer filtro para ver a quiénes vamos a pasar a esas primeras entrevistas o esos primeros filtros de selección. Y pues, por supuesto, implementar un proceso de selección eficiente, que esté apoyado en tecnología, que esté apoyado en datos, que haya información suficiente para contar, para poder tomar buenas decisiones e identificar quiénes son esos candidatos que son los más adecuados y los mejor capacitados y con la mejor experiencia, pues, para cubrir el puesto o la vacante que estamos buscando. ¿Cuáles son algunas mejores prácticas que se recomiendan, pues, para mejorar la eficiencia y la efectividad en el reclutamiento? Por supuesto, hay que definir claramente los requisitos del puesto. Esto hay muchas empresas que en algunas ocasiones lo dejan un poco de forma obvia o cuando, por ejemplo, están buscando un candidato que solamente va a cubrir o a reemplazar una posición que ya existía. Es común que digamos, bueno, pongamos los mismos requisitos que se publicaron hace algún tiempo cuando entró la persona que ya no está. Pero no necesariamente esos requisitos van a ser los mismos hoy que los que eran hace un año o hace dos, ¿no? Entonces es muy importante tener claro cuáles son los requisitos que estamos buscando para la persona que va a cubrir esa posición, para siempre asegurarse pues que los candidatos sean los más adecuados para ello, ¿no? También es importante buscar un enfoque de selección basado en competencias. Hay muchas evaluaciones que permiten saber cuáles son las competencias de estas personas para saber si
justamente tienen ese fit y esas habilidades que no necesariamente tienen que ver con la experiencia o con conocimientos educativos, sino que también muchas veces tienen que ver con esas habilidades blandas que necesitamos que la persona tenga y que son fundamentales, a veces incluso más que esos propios conocimientos o experiencia educativa, por llamarlo de alguna manera. Muchas veces esta parte de las habilidades blandas va a ser algo mucho más relevante para que la persona sea exitosa y para que la persona permanezca en la posición. Muchas veces esta parte se deja como en un segundo plano y la realidad es que se ha demostrado que tiene que ser al revés. Hay cosas que la persona puede aprender ya estando en la empresa, puede perfeccionar en cuanto a conocimientos, en cuanto a ese tipo de cosas, pero una habilidad blanda difícilmente va a cambiar, ¿no? Difícilmente la persona va a cambiar esos rasgos de su personalidad que pues ya trae consigo. Entonces, es muy importante y para eso justamente también es muy relevante aplicar evaluaciones y filtros que ayuden justamente a detectar estos temas. También es muy importante proporcionar una experiencia que sea positiva para el candidato. Es común saber que la persona invirtió tiempo en varias entrevistas, incluso muchas veces incluso en desarrollar algún caso de negocio o algún role play, por ejemplo, y al final la empresa nunca le da retroalimentación al candidato, ¿no? Ese es uno de los ejemplos de cuando una experiencia no es positiva. Si bien, bueno, la persona no cumplió con lo que se estaba buscando para la posición, merece esa retroalimentación. Y el no contar con esa retroalimentación muchas veces es algo que se va comunicando de boca en boca y las personas dejan de sentirse interesadas pues por seguir aplicando a futuras posiciones en esa misma empresa. Y este es un ejemplo, ¿no? La parte de la retroalimentación, por supuesto, es algo muy importante. El que se cumpla en tiempo y forma con los acuerdos, el que se vaya dando feedback, el que cuando se agende una sesión se cumpla el horario y el día estipulado, que se explique claramente cuáles son los retos de la posición, qué es lo que se está buscando, cuáles serán las principales funciones, cuáles serán las principales responsabilidades que se tendrían en caso de que la persona ingrese, contar un poco de historia de la empresa, que se entienda, si bien se espera que el candidato haga su propia investigación, también es responsabilidad de la marca empleadora, pues brindar la información para que el candidato tenga un panorama pues mucho más completo y pueda tomar una mejor decisión. Y también es muy importante medir y evaluar el proceso de reclutamiento. Así como cualquier otro proceso dentro de las empresas, normalmente tiene objetivos claros que son medibles, que se evalúan y que se tienen que ir perfeccionando con el tiempo, pues este proceso no es la excepción, ¿no? Hay que identificar cuáles son las cosas que se están haciendo bien, pero también cuáles son esas áreas de oportunidad que se tienen que implementar pronto, que muchas veces tienen que ver con justamente optimización, más calidez, un trato más personal, más comunicación, pues para que el área de reclutamiento pueda tomar pues esas recomendaciones y mejorar pues hacia el futuro. Ahora, ¿cuáles son algunas de las repercusiones de tener un proceso de selección poco eficiente o poco informado? Que eso es un punto muy importante. Pues obviamente uno de ellos es las tasas altas de rotación. Hay realmente pocas empresas que puedan decir, no, yo estoy tranquilo, la verdad es que a mí la gente me dura mucho tiempo. La realidad es que el escenario común es el contrario, ¿no? De hecho, así lo dicen como tal las estadísticas. México es el país con la tasa de rotación más alta en toda Latinoamérica, con un promedio del 16.7% de rotación. Esto es un porcentaje muy alto y sobre todo si lo comparamos con otros países. Entonces, claro que es un foco rojo, claro que es una señal de alerta que todas las áreas de recursos humanos no pueden pasar de largo y tienen que escuchar y tienen que entender por qué México está en esta situación. Si bien obviamente no todo es culpa de las marcas empleadoras, hay muchos factores ahí. Uno de ellos sí es el haber tenido un mal proceso de selección, un mal perfilamiento del candidato, que por supuesto que hace que cuando entre no de los resultados, la persona no esté contenta, no haya un clima laboral adecuado y por supuesto a la primera oportunidad pues busque otra oferta que pueda presentársele allá afuera, ¿no? Y aquí me voy a brincar al tercer punto, que es la parte de la rotación temprana. Obviamente la rotación en general es un problema, pero la rotación temprana lo es mucho más. Hay un dato que indica que, bueno, la rotación temprana más o menos tiene un costo del 21% del salario anual de la persona para la empresa.
Ese es un porcentaje también muy alto. Entonces, aquí se puede ver no solo el impacto de tener la posición vacante, de que no hay quien haga las funciones, de que una persona está haciendo la función de 2 o 3 personas al mismo tiempo, sino que también hay impactos muy importantes a nivel económico y a nivel financiero para la empresa de no tomar esto como un proceso clave y estratégico para llegar a los objetivos. También tenemos otra repercusión que tiene que ver con pérdidas e impacto. La realidad es que todavía y sobre todo en muchos segmentos hay un riesgo importante de contratar personas que no cuentan con todo lo que tiene que ver con sus índices de honestidad, de integridad, de lealtad, que sean los adecuados para la empresa. Y esto muchas veces, pues, se convierte en actos de corrupción o actos de deshonestidad laboral que también tienen obviamente impactos muy importantes a nivel financiero para la empresa. Por ejemplo, se estima que por la deshonestidad laboral se provoca al menos una pérdida del 40% de productividad en las pymes. Esto sin hablar, claro, de impactos reputacionales que esto puede tener, que muchas veces traen obviamente impactos económicos aún mayores que este 40% de productividad. Entonces, hay herramientas que permiten saber si la persona tiene o no ese índice de honestidad que estás buscando y que tú deseas tener, pues dentro de todos tus colaboradores, ¿no? Y en caso de no tenerlo, pues entonces puede haber, la empresa puede estar sujeta a fraude, a robos, a pérdidas financieras, que esto por supuesto te puede llegar incluso a temas de multas, litigios, sanciones, problemas legales que pueden llevar incluso hasta, pues hasta el cierre o la desaparición de dicha empresa. Entonces, todo esto son algunas de las repercusiones que son, pues obviamente, más allá de la parte compleja del proceso, sino también del impacto económico y numérico que puede traer, pues, para cualquier empresa una mala decisión o una mala contratación. Entonces, vamos a platicar de algunas de las principales medidas que, pues, las empresas que están siendo más eficientes, que están más a la vanguardia, pues, están tomando, pues, para mejorar este proceso y para evitar todos estos riesgos o todas estas consecuencias que acabo de platicar previamente. Entonces, bueno, uno de ellos es establecer filtros más eficientes en el proceso de selección. Como yo decía, obviamente, solamente las entrevistas claro, dan una parte, ¿no? Una parte, como llamémosle, como si fuera una película del candidato. Bueno, el filtro de las entrevistas solamente te enseña un pedacito. Tienes que buscar apoyarte de la tecnología, de la innovación, de todos los datos que hoy existen allá afuera, pues para complementar, ¿no? Y ver la película completa y saber si efectivamente esa persona es quien deseas que entre a trabajar a tu empresa. Por supuesto que es muy importante cuidar el ambiente laboral y el desarrollo de carrera de los empleados, pero este tipo de iniciativas que tienen que ver mucho con la parte del salario emocional, desarrollo personal, desarrollo de carrera, planes educativos, por ejemplo, muchas veces las empresas no pueden llegar allá, no pueden empezar a planear hacia allá o destinar recursos a esto porque su día a día está enfocado simplemente en cubrir vacantes, porque la gente no dura, porque la gente se va, porque ya hubo un fraude, porque ya hubo un robo de información. Entonces, pues la prioridad está solamente en cubrir esas cosas que son todavía muy superficiales y no puede evolucionar el área de recursos humanos a cuidar todo esto. Esto muchas empresas lo ven como cuando tenga un equipo estable con el que yo esté contento, que me esté dando resultados, entonces podré pensar en eso. Entonces, es importante entonces cubrir esta primera parte para poder llegar allá. Y por supuesto, esto con mejoras en el correcto perfilamiento, tanto para posiciones nuevas como para posiciones existentes. Y también para movimientos internos. Muchas veces se abre una vacante y se mueve internamente a una persona que ya estaba ahí, dándole pues, la opción del crecimiento, lo cual por supuesto es muy bueno, es algo que habla muy bien de la cultura y es algo que motiva al resto de los empleados. Ver que cuando se abre una posición, por ejemplo, gerencial, pues quien toma la posición es alguien que ya estaba ahí y obviamente ayuda mucho en temas, por ejemplo, de curvas y aprendizaje. Sin embargo, no necesariamente
y aquí pongo un ejemplo, no necesariamente, por ejemplo, en una fuerza de ventas, un buen vendedor va a ser un buen gerente comercial, ¿no? Entonces, hay que entender bien que incluso para cubrir esas posiciones es importante perfilar, es importante analizarlo bien, es importante tener los datos. Qué mejor que esa persona pueda crecer, por supuesto es lo ideal, pero hay que hacerlo pues bien pensado, bien informado y bien seguros de que esa es la mejor decisión tanto para la empresa como para el colaborador. También es importante tomar medidas en todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo del fraude, que eso ya lo comenté y ahorita voy a entrar un poquito más a detalle. Y esto muchas veces va de la mano con pues la creación, perdón, y el seguimiento de un reglamento, de un código de ética interno, que los empleados conozcan, que los empleados apliquen y que sobre todo se cumpla cuando hay que tomar medidas si algo de esto pues no se cumple, ¿no? Que esto obviamente tiene que ver con la implementación de seguridad corporativa y, por supuesto, una revisión periódica de los antecedentes del personal. Hay muchas, pues, ocasiones en donde cuando hay, por ejemplo, un problema de algún robo, de algún fraude, es por un empleado que ya tenía tiempo en la empresa, no necesariamente son solamente los nuevos. Y pues muchas empresas o muchas áreas de recursos humanos se preguntan por qué, ¿no? O sea, ¿por qué cayó en esa situación si a lo mejor ya tenía 1, 2, 3 años trabajando ahí y nunca había habido un problema con ese colaborador en cuanto a alguna situación ilegal? Y lo que ocurre es que probablemente su situación personal ha cambiado y hoy está en alguna necesidad o en alguna situación distinta. Entonces es importante de pronto hacer revisiones periódicas de cómo está nuestro personal para ver si continúa siendo quien queremos que sea dentro de nuestra empresa o si no, no necesariamente implica que haya que desvincularse de ese colaborador, sino simplemente probablemente tomar pues algunas medidas que ayuden para apoyar a este colaborador y evitar que caiga en alguna de estas conductas. Entonces, bueno, una vez habiendo platicado un poco, solamente un poco, porque por supuesto que hay retos muchos en toda la parte del reclutamiento, en toda la parte de los procesos de selección, pues me gustaría platicarles cómo nosotros los podemos ayudar. Como les decía, es un proceso que tiene que ser visto de una manera muy integral y hoy en día hay soluciones en el mercado que apoyan pues prácticamente para cubrir todos estos retos, todas estas pues dificultades o complejidades con las que se enfrenta la persona responsable de atracción y selección de talento. Y pues nosotros les queremos platicar con qué herramientas tecnológicas contamos pues para apoyar y cubrir varios de estos retos o estas necesidades que acabo de comentar. Entonces, bueno, me gustaría contarles un poquito de Círculo Laboral. Nosotros somos una empresa 100% mexicana, por lo tanto, todos nuestros productos están desarrollados en México y por mexicanos y buscando, pues, resolver necesidades justamente de nuestro país. Y bueno, somos un grupo de 3 empresas que somos Círculo de Crédito, Círculo Laboral y Círculo de Proveedores. Por supuesto, nuestras soluciones que están enfocadas en mejorar todos estos procesos de selección están dentro de la división de Círculo Laboral. Nosotros arrancamos operaciones en el año 2006. Obviamente, en todo este tiempo, como pueden ver, ya contamos con bastantes años de experiencia y una trayectoria importante en el mercado mexicano. Y durante este tiempo, lo que hemos hecho siempre, hemos evolucionado, hemos creado productos nuevos, pero siempre el objetivo ha sido el mismo: brindar certeza y confianza a las áreas de recursos humanos en su proceso de reclutamiento y selección, para que estén seguros que están contratando al mejor talento, al talento más confiable y el talento que pues indica por todo esto que va a ser más exitoso y que va a permanecer por más tiempo en la empresa. Las otras 2 líneas de negocio son Círculo de Crédito, que es nuestra empresa más grande, y bueno, es una sociedad de información crediticia, mejor conocida como Buro de Crédito, y Círculo de Proveedores igualmente busca brindar certeza y confianza, pero es con relación a la cadena de proveedores con la que una empresa cuente, ¿no? Entonces, finalmente en los 3 círculos lo que buscamos es aprovechar la tecnología, aprovechar los datos y la información para que las empresas puedan tomar sus mejores decisiones en cada uno de estos 3 rubros. Entonces, bueno, platicando específicamente de círculo laboral, les cuento un poquito de cuál es nuestra propuesta de valor.
Como les decía, todos los productos están enfocados en brindar esta certeza, esta confianza, y cada uno de los productos está enfocado en obtener estos datos desde diferentes ángulos de este candidato que ustedes están evaluando, o incluso, como lo decía anteriormente hace unos minutos, también de su plantilla o de sus colaboradores que ya trabajan actualmente con ustedes. Entonces, bueno, les voy a contar un poco de los tres productos o por supuesto que todos se complementan de una manera bastante adecuada para que tengan esta visibilidad y este panorama completo del candidato. Uno de nuestros productos se llama Background Check Business. Este es un producto que consiste en una red de información o una red de datos que construimos en conjunto entre nosotros como Círculo Laboral y todos nuestros clientes, de tal manera que puedan ustedes contar con datos y con información con total confiabilidad de cómo ha sido la trayectoria laboral de ese candidato que están evaluando. ¿A qué nos referimos con trayectoria laboral? Puntualmente en saber cómo han sido los procesos de salida de este candidato en sus empleos anteriores. Todos nuestros productos buscan por completo salirse de cualquier opinión subjetiva o que se preste a una mala interpretación, sino que todo está basado en datos certeros. Y en este caso nosotros lo hacemos basándonos en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que es un artículo en donde se muestran todos los causales del por qué una persona puede desvincularse de una empresa sin responsabilidad para el patrón. Algunos ejemplos de estas causales son, por ejemplo, abandono de trabajo, robo, abuso de confianza, acoso, uso de sustancias, llegar intoxicado al puesto de trabajo, entre algunas otras. Entonces, cuando una persona ha infringido alguno de estos causales del artículo 47, entonces se marca que tiene un estatus de salida de ese empleo que nosotros catalogamos como constancia. Si la persona salió por cualquier otro motivo que no tenga que ver con estas causas graves, entonces sale con un estatus de recomendación. A grandes rasgos es así. Entonces, obviamente, esta es información muy relevante para otra empresa que esté deseando contratar a esa misma persona. Cuando ve que hay una, dos o incluso más constancias, por supuesto que es un foco rojo porque sabemos que la persona salió por una causa grave que por supuesto no queremos que repita en nuestra empresa. Este producto ha ayudado a muchos de nuestros clientes a evitar reingresos de personas que incluso dentro de la misma empresa ya tuvieron o ya trabajaron años atrás y hicieron un robo, hicieron un fraude y a la persona se le hace fácil 2, 3, 4 años después volver a pedir trabajo ahí mismo. Por supuesto, esta situación sucede, por ejemplo, en grandes cadenas de supermercados. Es un ejemplo en donde a lo mejor un cajero comete un fraude y se le hace fácil ir 3 años después a otra sucursal de la misma cadena y volver a pedir empleo. Es un ejemplo. Entonces, esto evita estos reingresos. Digo, puse este ejemplo de un cajero que es como algo muy evidente, pero por supuesto que sucede en todos los niveles y en todas las posiciones, pues están sujetos o están pues abiertos a tener este tipo de riesgos. Después, otro de nuestros productos, que es el que se muestra en el segundo cuadrito morado, es el reporte de demandas. Este complementa bastante bien el producto anterior porque lo que hacemos es conocer o mostrar cómo son los antecedentes legales de este candidato. Lo que nosotros hacemos es que tenemos vínculo con todos los tribunales y juzgados de todo el país y de ahí, es decir, son fuentes públicas, de ahí es de donde obtenemos toda la información. Podemos saber si la persona tiene cualquier antecedente en cualquier materia mercantil, penal, civil o laboral. Entonces, es un reporte que se obtiene 100% en línea, igual que Background Check Business. Es una plataforma a la que ustedes tienen acceso. Está disponible 24/7 y en cuestión de segundos, con datos básicos del candidato, ustedes obtienen ambos reportes. Pueden comprar uno o ambos. No tiene que ser forzosamente los dos, pero por supuesto que los dos pues complementan bastante bien la información, como les decía anteriormente. Entonces, claro, saber que la persona tiene un antecedente legal
también pues es información bastante valiosa para ver si realmente es un candidato que queramos o no tener en nuestra empresa. No porque esté ahí, evidentemente, tiene que descartarse de forma inmediata, simplemente es información que permite que el área de recursos humanos pueda tomar una mejor decisión para ver si desea o no desea avanzar con el candidato. Después, el tercer producto que también nos ayuda a saber cómo o quién es ese candidato se llama Aura. Aura es un estudio o el primer estudio socioeconómico 100% digital. Este es un producto bastante revolucionario porque lo que buscamos es reemplazar el estudio socioeconómico tradicional, que como saben implica coordinar o agendar una visita física a la casa de ese candidato, lo cual ya es un proceso que incluso el mismo candidato no desea llevar a cabo porque es bastante de pronto intrusivo. Y por otro lado, para la empresa es más costoso, es mucho más tardado, sobre todo pensemos cuando estamos pues buscando contratar a alguien que a lo mejor no está en una ciudad grande y entonces hay que buscar una empresa que me envíe al visitador probablemente a alguna localidad lejana, por ejemplo, o aunque sea en la ciudad, ¿no? Simplemente puede suceder que el candidato diga, sí, está bien, vengan a mi casa, pero yo no estoy, puedo recibirlo hasta el sábado. Y si es lunes, pues ya se perdió toda la semana sin poder avanzar en el proceso de selección de esta persona. Entonces, este es un estudio socioeconómico que busca reemplazar todo eso. Funciona como una aplicación a la que al candidato se le invita, directamente el reclutador le manda la invitación, se descarga la aplicación en cualquier celular, iOS o Android, y desde ahí el candidato va a pasar por varias validaciones. Cuenta con tecnología biométrica y con una conexión con Renapo para validar que su identificación oficial que el mismo candidato va a subir en la aplicación es válida, está vigente, y con biometría se confirma que la foto de la persona se va a sacar una foto y se hace un cruce para ver que la foto que se está tomando realmente corresponde a la foto de la persona que se muestra en la identificación oficial. Por biometría también se detecta que realmente sea una foto tomada a una persona real y no, por ejemplo, a una imagen, ¿no? O sea, no se puede sacar una foto sobre foto, sino tiene que ser realmente una selfie, que es muy similar, por ejemplo, a las fotos que de pronto nos piden algunas aplicaciones como los bancos, para validar por biometría que es la persona. También en este módulo se valida la parte de la trayectoria educativa. Tenemos conexión con la SEP para ver si la persona cuenta o no cuenta con cédula profesional, y de no tenerla puede subir su último comprobante oficial de estudios del último nivel educativo que tenga. Tenemos la parte del domicilio, que es justamente la parte clave, digamos, que es la que busca reemplazar la visita domiciliaria. Se le pide al candidato que suba una foto de su identificación, junto con un video selfie afuera de su domicilio, y se le pide que active los permisos de geolocalización por un periodo de 72 horas. De esa manera, la aplicación hace un proceso de comparativa entre la dirección declarada y la dirección en donde realmente está la persona. Son 72 horas para justamente validar que la persona duerma en ese lugar, despierte en ese lugar, y al final ustedes como reclutadores obtienen un reporte en donde se puede ver el porcentaje de coincidencia entre ambas cosas. También cuenta con un módulo de comparativa laboral, que lo que hace es cruzar la trayectoria que el propio candidato dice que tiene de experiencias previas contra el reporte de semanas cotizadas del IMSS, y da un reporte de un dictamen de coincidencia entre ambos datos. Y finalmente, tenemos ahí mismo también la persona ingresa sus referencias laborales de todos sus últimos empleos, y la aplicación lanza directamente un WhatsApp y un correo a esa referencia para que la persona confirme si conoce o no conoce a la persona y cuál es pues su opinión que tiene sobre dicho candidato. Si la persona no contesta por WhatsApp o por correo en 24 horas, nosotros le llamamos directamente. Entonces, bueno, como pueden ver, es un estudio muy completo. También tiene como tal la parte socioeconómica para saber si la persona tiene o no dependientes económicos, más o menos un estimado o un monto estimado de sus ingresos y sus gastos, y hace una comparativa de esto. Entonces, claro, esto es bastante
bueno porque es un proceso autogestionable. Ustedes como reclutadores entran a la plataforma y pueden ir viendo el avance de su candidato en tiempo real. Y al final, 72 horas después, que es cuando culmina el periodo de la validación del domicilio, se descarga un reporte con toda esta información y con un dictamen final para ver si nosotros recomendaríamos como viable o no viable la contratación de esta persona. Y bueno, finalmente vamos a pasar a la última parte, que son nuestras evaluaciones, que son el complemento a lo anterior. Como les decía, todo lo anterior es conocer quién es el candidato. Ahora, con estas evaluaciones nosotros les brindamos información de cómo es el candidato. Tenemos, como les comentaba, son evaluaciones hechas en México, toman en cuenta la cultura mexicana, que esto es algo muy importante comparado con algunas otras que existen en el mercado. Y bueno, una de ellas se llama Índice General de Honestidad. Como decía, esta es una evaluación muy importante para prevenir todas esas situaciones de fraude que nadie quiere. Y es una evaluación que lo que hace es que mide 4 variables: lealtad, verdad, integridad y resistencia al robo. Estas 4 variables ustedes las pueden ponderar dependiendo del perfil o de la posición que estén buscando. No es lo mismo, por ejemplo, un directivo que a lo mejor alguien para que va a estar en contacto con un almacén o con inventarios, ¿no? Por ejemplo, alguien de ese perfil pues va a tener mucho más peso la parte de la resistencia al robo, y un directivo va a tener mucho más peso la parte de la lealtad, por ejemplo. Entonces, estas variables son personalizables, se aplican desde una plataforma, el reclutador envía la invitación al candidato, el candidato responde su evaluación. Es una evaluación que se responde más o menos en un promedio de entre 8 a 15 minutos. Esto también es muy bueno porque es una evaluación bastante ágil. Y cuando el candidato termina o ha concluido su evaluación, el reclutador descarga su reporte. El reporte ya trae ponderadas todas las variables de una manera bastante fácil de entender. No se necesita contratar a por ejemplo, a un psicólogo organizacional con experiencia amplia para poder interpretar el reporte. Es un reporte bastante entendible, y nosotros además pues les brindamos toda la capacitación para que entiendan cómo leerlo y cómo interpretarlo. Y ya tenemos políticas que también les explicamos, en donde rápidamente ustedes, a través de colores, a través de porcentajes y a través de algunas gráficas, ustedes puedan decidir si esa persona ven viable que siga adelante en el proceso o no. Esta es una de las pruebas que les decía que varios de nuestros clientes, por ejemplo, aplican no nada más a candidatos, sino también a sus empleados actuales una vez cada año o una vez cada 2 años, para ver si no hay por ahí alguna alerta en alguna persona que haya que tomar en cuenta. Y finalmente, nuestra última evaluación se llama idea comercial. Esta es una evaluación que lo que busca es conocer cuál es el estilo y cuál es la actitud comercial de ese candidato. Como su nombre lo dice, es una evaluación que se aplica solamente a fuerza de ventas, no es para otros perfiles, pero puede funcionar tanto para candidatos como para la fuerza de ventas actual. Y aquí lo que buscamos es entender, como su nombre lo dice, cuál es ese estilo comercial que tiene la persona. Manejamos 4 estilos. Por ejemplo, tenemos un estilo que es el promotor. El promotor va a ser ese vendedor perfecto para abrir puertas. O sea, no va a ser alguien que a lo mejor llegue a ser un vendedor tan consultivo o tan técnico, pero va a ser alguien que si tú, por ejemplo, mandas a una expo, va a lograr abrir puerta con mucha gente, va a ser un gran prospectador y va a ser alguien que te va a traer todos esos leads a la mesa, ¿no? Por ejemplo, ese es un promotor. Tenemos otro perfil que se identifica que, por ejemplo, es el técnico. Ese vendedor probablemente no sea tan bueno para prospectar, pero va a ser un vendedor que cuando tú estás buscando hablar con un cliente en donde lo que más va a explicar es el producto, la parte técnica de lo que tú vendes, de tu producto, de tu servicio, lo va a llevar tan a profundidad que ese va a ser su skill comercial, el saber posicionar
técnicamente ese producto o ese servicio. Tenemos también un vendedor prestigioso, que ese va a ser el vendedor perfecto para vender, por ejemplo, una marca, ¿no? El vendedor ideal para una agencia de coches, de coches de marca de alta gama, por ejemplo, es un vendedor prestigioso. Y tenemos por otro lado, por ejemplo, un vendedor orientador. Ese es el vendedor consultivo, el vendedor que es una guía, ese a lo mejor es ideal para una relación a largo plazo y buscar ventas adicionales, por ejemplo, con clientes que ya tienes como empresa y quieres venderles más productos. Entonces, bueno, IDEA, como les digo, lo que ayuda es perfila, identifica cuáles son las habilidades reales de tus vendedores y entonces colócalos en el lugar correcto. Muchas veces no están llegando al resultado o a la meta comercial, pues no porque ni el producto sea bueno, ni él no sea bueno o no esté trabajando, sino simplemente porque no está ubicado en el lugar correcto. Entonces, bueno, estos son nuestros productos a grandes rasgos. Estas son algunas de nuestros clientes que confían en nosotros. Como pueden ver, tenemos clientes de todo tamaño, de todas industrias. Todos nuestros productos se venden de forma independiente, no tienen que comprarlos todos y se adaptan a sus necesidades de cuántos necesitan o cuántos consideran que podrían estar necesitando pues de forma anual, por ejemplo. Y entonces es por lo mismo se puede adaptar a cualquier necesidad o a cualquier tamaño de sus propias empresas. Perfecto, pues bueno, nos encantaría platicar más a detalle con ustedes, poderlos apoyar. Obviamente lo hacemos con mucho gusto, los podemos orientar y qué ideal que podríamos o que pudiéramos identificar que cualquiera de estos productos que les acabo de comentar, pues es justamente lo que ustedes estén o están necesitando para mejorar y para ser mucho más eficientes en sus procesos de reclutamiento. Estamos completamente a sus órdenes. Súper, pues muchas gracias, Fer. De igual manera, muchas gracias a todos por su asistencia. Y pues nada más para complementar como parte de Human Cap, bueno, pues manejamos esta parte del reclutamiento o si necesitaran alguna herramienta adicional en relación a los recursos humanos, a temas de nómina, por ejemplo, o cualquier otra herramienta que les pudiera ayudar a reforzar ahí sus procesos de reclutamiento, o bien también manejamos el tema de adaptación al cambio, si están en un proceso de cambio y también manejamos el diseño de cursos a la medida, ¿no? Para diseñarles cursos de sus empresas, de sus procesos, de sus productos, servicios, etcétera. También les podemos apoyar en esa parte como Human Cap. Y de igual manera, pues cualquier duda que tengan al respecto, ya sea el tema de ahorita o lo que les comentaba en este momento, estamos a sus órdenes. Igual nos pueden contactar por cualquier medio, ¿vale? Pues muchas gracias, Fer, y que tengan una excelente tarde.